prefabricada, digamos que la primera referencia que tenemos es muy remota, bastante lejana. Data de 1624, cuando un grupo de ingleses se trasladan a los Estados Unidos en la búsqueda del oro, y lo que hacen es llevar una especie de paneles de madera que lo utilizaban para construir algunos refugios muy precarios. Ahí digamos que nace como primer indicio de lo que podía ser luego la vivienda prefabricada. A partir de 1638, unos inmigrantes suecos traen, construyen por medio de troncos precortados una especie de sistema a través de encastres. Encastres son las uniones, el sistema de unión que tenían estas piezas, y eso es lo que da como pie a las primeras construcciones prefabricadas ya con algún método. Lo que vimos anteriormente no tenía ningún método, simplemente era la posibilidad del traslado de esas piezas o esos paneles de madera de un lugar a otro. Ya a partir de acá, de estos inmigrantes suecos, lo que se lleva a Estados Unidos son pequeños trozos de madera con encastre que servían para construir justamente las viviendas. En California hay una ciudad, ciudad fantasma, que se la utiliza ahora como lugar turístico para recorrer, que justamente está casi en estado original todo este tipo de viviendas, desde casas, comercios, iglesias. Ya vamos a ver un poquito más adelante y vamos a conversar de eso. Posteriormente, en 1849 se trajo a Estados Unidos también viviendas con un sistema de secuencia en cuanto a lo que era el módulo que se iba a determinar para la construcción. Entonces ya era como armar módulos completos para la elaboración de la vivienda, a diferencia de lo que vimos recién, que se buscó como un sistema, que era el sistema de encastre. A partir de acá, todo el módulo completo para poder armar la vivienda posteriormente. Y ya a partir de 1870, fíjense los años que estamos hablando, y parece tan nuevo el sistema de viviendas prefabricadas, sin embargo tiene un registro muy anterior a lo que uno se puede imaginar. Ya a partir de 1870 hay registro en los ferrocarriles de Estados Unidos de este tipo de despacho de elementos prefabricados para la construcción de la vivienda. Les decía que en California, Nebraska, un pueblo fantasma que tiene las características de estar abandonado, pero con elementos, o sea, casas bastante bien conservadas. Y eso se lo utiliza turísticamente. Ahí tenemos lo que podemos ver hacia la izquierda, lo que es una iglesia. También podemos observar el interior de una de estas viviendas, que si ustedes se fijan bien, fíjense en qué cosas tienen que ustedes les pueda llamar la atención, por ejemplo, en esta fotografía que está hacia la derecha. ¿Qué notan ustedes ahí que lo podamos asociar con las viviendas nuestras actuales? A ver qué les parece, alguna característica para sacarlos un poco del... Deben estar dormidos a esta hora. ¿Qué les parece? Puede ser que las paredes sean muy delgadas. Bien, o sea, como un sistema de tabiques, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pueden visualizar?
A ver el resto. Fíjense en las paredes, además de ver que sean delgadas, como decía el compañero, ¿qué tienen? Que ahí ven algo suelto, Mucha humedad, profe. además de la humedad, por supuesto, están abandonadas. Pero fíjense, ¿en qué creen que puede ser esto que está colgando ahí? Un revestimiento. Un revestimiento. ¿Qué tipo de revestimiento les parece que puede ser? Puede ser papel. Puede ser lo que nosotros hoy conocemos como el papel o el empapelado que se utiliza todavía aún en numerosas viviendas. Sin embargo, era tela, no había papel, no había el papel que conocemos ahora para hacer empapelado, pero sí le adosaban, o sea, le pegaban una tela engomada que eso hacía la terminación que tenía esto porque eran bastidores y elementos de madera. Y si vemos, si nos fijamos en el suelo, ¿qué pueden visualizar ahí? En la parte de los solados. ¿Qué podemos ver? Algo se alcanza a ver. Está un poco recortada porque esa es la foto que conseguí, pero fíjense un poquito en detalle a ver qué pueden observar ahí. ¿Utilizan machimbre, digamos? ¿Un entablonado? Sí, es un entablonado, más que machimbre, es un entablonado, con un sistema también de encastres. Bien, fíjense que tiene como un piso que se alcanza a visualizar un pedacito en color negro y sobre eso va el entablonado. O sea, la idea de piso flotante, lo que conocemos hoy como piso flotante. Fíjense que ya todo esto estaba incorporado dentro de la vivienda, o sea, todo lo que estamos viendo en la actualidad no es nuevo, sino que son técnicas milenarias que se han ido pasando a través de distintos formatos y con distintos materiales, pero se siguen utilizando. Eso está bueno para que ustedes vean que muchas veces creemos que lo que se hace ahora es nuevo y no es tan así. O sea, ya este tipo de concepto constructivo ya se tenía en cuenta y se lo ponía en práctica. Acá podemos ver en la parte superior izquierda lo que sería la parte de cocina. Recuerden que hasta ese momento, hasta bien entrado el siglo XX, el área de servicio, es decir, cocina, donde se cocinaba realmente, y el área de lo que eran son los sanitarios, no estaban incorporados dentro de la vivienda, estaban fuera de la vivienda. Ese concepto llegó hasta bien entrado el siglo, finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Simplemente tenían como una especie de fregadero a los fines de sacar agua o lavar algún elemento, pero no para cocinar. Y fíjense también lo que era el mobiliario, o sea, este concepto de mueble empotrado dentro del mismo muro de madera. Y bueno, y ahí podemos ver un poco mejor lo que es esa tela engomada que se le pone a nivel de papel y un machimbre pintado en el sector, digamos, húmedo, en los sectores de cocina, en los sectores más sucios de la casa, que también facilitaba la limpieza. Todo lo que era vidrio, en ese momento no había una producción de vidrio como conocemos hoy, simplemente que lo que se hacía era con láminas de mármol pulidos de tal manera y con un espesor muy pequeño que le permitía hacerlos translúcidos y a su vez permitir visualizar hacia el exterior. O sea, los materiales prácticamente se siguen utilizando casi los mismos, nada más que hoy lo hacemos con otra tecnología, pero el concepto general de lo que es la vivienda en sí prefabricada es viejísimo, nada más que ahora con nuevas tecnologías.
Bien, ¿cómo sigue evolucionando esto? Bien, en 1908, Walter Gropius, que era uno de los fundadores de la Bauhaus es una escuela de artes y oficios conformada por arquitectos e ingenieros alemanes que se trasladaron a Estados Unidos y empezaron a hacer una búsqueda de lo que era la industrialización de la construcción. Los que han estado este año o están conmigo en la organización, un poco hemos hablado. Los que no, los vamos a hablar ahora un poquito. Simplemente quiero mostrarles cómo fue evolucionando este tipo de proceso productivo de vivienda prefabricada para que ustedes tengan una idea mínima de cómo fue el proceso. Les decía, estos se trasladan a Estados Unidos, este grupo, este movimiento, con ideas nuevas, basados básicamente en todo lo que era el estudio de la vivienda, estudio que hasta ese momento no se había hecho. Se construía en base a necesidades concretas de cada una de las épocas, pero nunca atendiendo las necesidades funcionales. Lo que hace este grupo o este movimiento de la Bauhaus es justamente empezar con los primeros estudios que los llevan a los estudios que están en la actualidad. Hoy todo lo que tenemos dimensionado en cuanto a cuánto tiene que tener una mesa, una silla, la altura que tiene óptima de una mesada de cocina, los anchos y dimensiones de una cama, de una mesa de luz, están en base a estos estudios realizados por ellos. Bueno, empiezan con esta idea de industrialización a partir de 1908. En 1917, Corbetta propuso la construcción de casas, pero ya en vez de utilizar la madera, que era lo único que se había utilizado hasta el momento, construirla a través de paneles prefabricados de hormigón, con un centro hueco o alivianado. Hasta ahora no habían tenido ensayos de cuál material podía ser liviano y a su vez servir como núcleo de estos paneles. Simplemente estaban en una etapa de experimentación. A partir de 1930 ya se empieza a desarrollar la construcción con estas características, con la idea de hacer edificaciones importantes, que la mayoría sea realizada en fábrica, industrializada, y solamente se lleven las piezas o elementos necesarios para hacer el montaje en el lugar de emplazamiento. Es decir, ya el concepto y el desarrollo industrial ya había nacido para esa época. En 1936, Albert Bernis sugiere que además ese módulo, que se tome un módulo de edificación, de construcción, no solamente en los paneles de cerramiento, sino también en los paneles de techo y en lo que es todo el elemento estructural, o sea, que se empiece a trabajar, pero con una modulación. Aparece el concepto de módulo. Y además incorporar esos detalles de ensamblaje que sean estándares, es decir, que todos tengan la misma forma de vinculación. ¿Para qué? Para justamente propiciar lo que era la industrialización, para que se pueda hacer de forma masiva e industrializada. ¿Para qué se desarrollan estos sistemas prefabricados? ¿Cuál fue la principal motivación? Bueno, el principal motivo, en primer lugar, era, sabemos que cuando hacemos una producción en serie o de manera masiva, lo primero que vamos a lograr es una producción mucho más económica, obviamente. Además, eso, para que se logre esa producción, por lo que acabamos de decir, necesitamos que haya una flexibilidad en el diseño que facilite las instalaciones, el montaje y las vinculaciones, justamente en base a los estudios que se venían haciendo.
Y para ello es necesario también una coordinación en cuanto al proyecto para darle cabida a todas estas inquietudes y para que se pueda realizar de manera masiva. Eso es lo que dio origen a lo que hoy conocemos como vivienda prefabricada o vivienda industrializada. Entre 1935 y 1940, fíjese la fecha que estamos dando referencia, haciendo referencia, mejor dicho, ya había 30 firmas que se dedicaban a la construcción de viviendas prefabricadas. Y solamente en Estados Unidos se realizaron más de 10.000 unidades. Para que ustedes vean lo lejano que es esto, lo antiquísimo, y a nosotros nos parece relativamente nuevo. Sin embargo, siempre existió la vivienda prefabricada, nació en diferentes partes del mundo por diferentes necesidades, pero es de larga data y siempre con las mismas características. Es decir, tener todos estos elementos bien analizados para poderlo hacer de manera industrial. Swart logró desarrollar un sistema de paneles de vivienda con centros huecos premoldeados rellenos de material aislante. Esto es novedoso en la época porque hasta ahora se podía alivianar esos paneles de hormigón que habíamos mencionado recién, pero no se podían hacer que fuesen aislantes. Bueno, a partir del 1941 al 46 se trabajó duramente en lo que era darle un contenido de elemento aislante a ese panel hueco para que cumpliera con los requisitos de hábitat que eran necesarios para una vivienda. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes se vieron obligados a concebir o a realizar viviendas que llenaran 3 requisitos básicos, que era velocidad, porque estaban apurados por realizar construcciones, que sean flexibles, o sea, que se puedan adaptar a diferentes culturas, diferentes países y diferentes necesidades, y además que sea de fácil implementación, es decir, que los que tenían que construir esas viviendas tuviesen un conocimiento en cuanto al trabajo para que lo pudiesen realizar. Eso fue como, digamos, un empujón más a todo lo que es el sistema de construcción prefabricada. Alrededor de 1950, ya a mediados del siglo XX, ya se acredita la prefabricación, se inician marcos de estructuras metálicas, aparece otro componente que son las estructuras metálicas, que hasta ese momento no habían tenido incidencia en la construcción prefabricada, con componentes también preensamblados que habían sido industrializados previamente. Esto hace o genera dentro de la industria de la prefabricación una gran oportunidad, la versatilidad de materiales, o sea, el uso de la madera, el metal, el hormigón alivianado, el hormigón con aislante, le da la posibilidad de construir mejor y a ocupar diferentes materiales, porque no en todos los países se conseguía o el acero o el hormigón o la madera. Entonces, bueno, un poco después ya vamos a ver, a nosotros nos pasó algo similar en nuestro país con lo que es la construcción prefabricada. Por eso tenemos tanto en hormigón y poco en otros materiales, porque no tenemos industrias de acero, por ejemplo, ni de madera. En la década del 70 a los 80, la industria de la prefabricación creció exponencialmente en todo lo que es Estados Unidos y Europa, principalmente para lo que era vivienda individual. O sea, nadie, absolutamente nadie, encara un proyecto de vivienda hecha en forma tradicional, salvo aquellos que tenían mayores recursos. El resto de la población se abocaba directamente a consumir este tipo de vivienda.
Este crecimiento fue, como les decía recién, exponencial en esos años, fue donde tuvo el mayor auge, porque también tiene que ver siempre la evolución de lo que es la vivienda está asociado con la evolución de la sociedad. O sea, no solamente con necesidades básicas, sino también con formas de pensamiento y cultural de la época. La vivienda individual, familiar, aparece como prioridad en estos años, o sea, después de los 60, con la famosa familia tipo, con el desarrollo de las ciudades. Entonces ahí este concepto de vivienda individual, y para dar una respuesta a esta necesidad, la industria prefabricada fue la primera en ofrecer, sobre todo en estos países más desarrollados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Profe. Sí, profe. perfecto. Entonces, resumiendo, desde desde 1624, con aquellas primeras cabañas de madera traídas por los ingleses, pasamos a 1638 con las cabañas ya precortadas, es decir, estandarizadas. No es un dato menor que traen los suecos, también a Estados Unidos. A partir de 1870, la producción masiva de estas cabañas, como vimos recién en la foto. A partir de 1900, con la industrialización de la vivienda a través de la Bauhaus y de Gropius, y posteriormente los paneles prefabricados a partir del 1917, 1930, el diseño del módulo, aparece esta forma de estandarización, que no es un dato menor, porque eso hace a la producción masiva, industrial. Eso los da a que 6 años después existieran solamente en Estados Unidos más de 30 firmas que se dedicaban a la producción industrial de viviendas prefabricadas. En 1946 se desarrollan los paneles premoldeados con un material aislante interior. A partir de 1950 aparecen los marcos estructurales metálicos como componente de estas viviendas, y hoy estamos con los sistemas prefabricados, más la domótica, más la ecología. Eso es lo que se está llevando a cabo hoy. Digamos, esto sería una síntesis de cómo fue evolucionando la vivienda prefabricada en el mundo y en nuestro país también. Bien, ¿qué pasó en nuestro país? Que yo les digo, bueno, y en nuestro país también, pero más o menos lo mismo. Lo que pasa que el origen nuestro de la prefabricación fue un poco diferente con respecto a lo que pasó en Estados Unidos y con respecto a lo que pasó en Europa. ¿Por qué? Porque nuestras ciudades, las ciudades latinoamericanas, son mucho más jóvenes, datan de los años 50, anterior a 1950, prácticamente las ciudades tal como las conocemos hoy y con el concepto que tenemos de ciudad hoy no existían. Eran poblados o grandes poblados, pero sin un desarrollo urbanístico que atendiera que fuese como ciudad. Entonces, a partir de los años 50, el éxodo masivo que hay desde las zonas rurales a las zonas pobladas hace que haya un crecimiento en cuanto al pedido de vivienda individual por los usos y costumbres de la época. Entonces, la prefabricación aparece como una solución posible para estos nuevos desarrollos. Por otro lado, también aparece en esos años una corriente social, socialista comunista, que fue masiva en todo el mundo, pero hizo mucho más pie en Latinoamérica, donde los gobiernos de ese momento, con esa impronta socialista,
barra comunista, consideraban que el Estado tenía que ser el proveedor principal de lo que era la vivienda. Eso hoy ya no existe, hoy todos sabemos que eso se ha perdido y bastante, pero en esa época los encargados de hacer el desarrollo urbanístico y de ofrecer una vivienda a su población estaba en manos de los gobiernos. Es por eso que como gobiernos necesitaban una producción masiva. Si esto hubiese sido de forma individual, tal vez no se hubiese desarrollado tanto la parte de prefabricación. Por otro lado, también nacen las primeras plantas en nuestro país de producción de acero y cemento, lo que facilitaba la industrialización de las viviendas. Ustedes ven cómo la parte histórica, la parte social, la parte política y la parte industrial se ensamblan para dar origen a nuestra vivienda prefabricada, al igual que en otros países, pero desde otro tipo de motivación. ¿Cómo ha ido creciendo la prefabricación en el mundo y cómo ha ido creciendo en la Argentina? Bueno, lo podemos ver un poquito en este gráfico. En el mundo siempre, desde sus orígenes y fundamentalmente casi todos a partir del 50, Estados Unidos y Europa por la posguerra y nosotros porque éramos ciudades relativamente nuevas, todos tienen como el auge del crecimiento, si ustedes se fijan, a partir de los años 50, como algo ya masivo, industrializado. Fíjense en cómo es el crecimiento a nivel mundial, que no ha parado, y cómo ha sido el crecimiento nuestro. Si ustedes se fijan, tenemos como altos y bajos, épocas donde se pierde esa prefabricación, vuelve a retomar importancia, vuelve a caer. ¿Y qué les parece? ¿Por qué será este zigzagueo que tenemos en la prefabricación en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué se puede deber? Los escucho. Por las distintas crisis económicas que hubo en el país. Exactamente, es por eso. Todas las fluctuaciones económicas que venimos teniendo durante tanto tiempo ha hecho que esto no prospere. Es por eso que tenemos muy poco. Recién ahora estamos viendo porque la gente ha tenido la posibilidad de viajar, conocer, adoptar otro sistema. Hay elementos como, que ya lo vamos a ver la clase que viene, sistemas constructivos que se adaptan a distintas alternativas arquitectónicas que nos permiten justamente profundizar un poco más en lo que es la parte de diseño, pero fundamentalmente todo esto se debe a problemas económicos. ¿Y por qué serán esos problemas económicos? ¿Qué les parece? ¿En qué me puede afectar el problema económico? Porque siempre se construyó, o sea, más, menos, pero siempre hubo construcción. Pero ¿por qué afectó fundamentalmente a puntos de caer a niveles de cero producción en cuanto a la vivienda prefabricada? ¿Qué les parece a ustedes? ¿El costo de la materia prima? El costo de la materia prima, ¿por qué? Y no se hacía acá, no se producía y había que traerla de afuera. Exactamente, porque generalmente todos eran elementos importados y siempre nosotros tenemos ese problema con la importación. Incluso en este momento, los faltantes son de muchos materiales importados y al carecer nosotros de una moneda fuerte que los permita comprar o producir en el país, porque los insumos para la producción son caras, hacen que estos proyectos nazcan y desaparezcan en muy poco tiempo. Y eso va de la mano con la economía. Por otro lado, también, si ustedes se fijan, fíjense en cómo ha sido el desarrollo de esta producción industrializada de la construcción. El 40% lo han adoptado las industrias.
Y es un poco por esa prefabricación pesada que ustedes han visto en las clases anteriores con la ingeniera. O sea, lo que más se pudo desarrollar y no paró en su nivel de ejecución fue la industria. O sea, todo lo que son grandes naves, grandes volúmenes, donde tenían que cubrirse grandes luces con piezas de prefabricación pesada. Solamente el 35% quedó rezagado lo que es la vivienda individual o vivienda colectiva. Y un 15% se destinó a la vivienda social, que ya vamos a hablar, que es una vivienda social, un 10% a otro, que puede ser lo que hemos visto también con prefabricación pesada, puentes, carreteras y ese tipo de gradas y demás. Pero este 35% ha sido solamente la adquisición de viviendas, ya sea individuales o viviendas colectivas. O sea, solamente un 35%, cuando en realidad debería ser un 60, un 70% referido a vivienda individual o colectiva. O sea, es todo lo contrario a lo que pasa en otras partes del mundo. Bien, uno fue el problema económico y la importación de los insumos, como acabamos de decir. Y otro, ¿cuál puede haber sido el problema? De que esto aparezca y desaparezca a lo largo del tiempo. ¿Qué piensan? Si yo estoy hablando de industria, ¿qué se supone que tengo que hacer previamente? ¿Qué les parece? ¿Qué se supone que tenemos que hacer en forma previa? Estamos hablando que la prefabricación requiere de una industrialización. Por lo tanto, ¿qué voy a necesitar antes de empezar a construir? ¿Qué tengo que hacer previamente? Los escucho, chicos. Tener el conocimiento, saber cómo trabajar el material. Sí, pero además de eso, Profe, inversión. industria. La industria. Es decir, yo tenía que invertir, apostar a un proyecto, al desarrollo de un proyecto, que no sé si me va a ir bien con todas estas fluctuaciones económicas. Se requiere una gran inversión inicial y esa inversión se supone que tiene que tener un recupero rápido de ese capital. Y eso era incierto. Por eso es que no se instalaron en nuestro país, como en otras partes del mundo, empresas destinadas a la vivienda prefabricada, por ese gran capital inicial que se necesita para realizar esas industrias previamente a la comercialización. Ese fue otro de los motivos por qué no hay desarrollo industrial de viviendas prefabricadas. Lo poco que vemos en el mercado generalmente es de muy mala calidad y no está industrializado. Simplemente son componentes aislados que se los utiliza para dar una solución a medias, que generalmente ni siquiera hace a un buen hábitat de la vivienda, o sea, son viviendas precarias. Por eso es que tampoco ha tenido un auge la prefabricación en nuestro país, porque la oferta del producto que se ha hecho ha sido siempre muy precaria. ¿Mm? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Cuando hablamos del diseño de la vivienda, ¿qué estamos diciendo que necesita? Nosotros dijimos recién que para realizar una vivienda prefabricada necesitamos de una serie de variables a tener en cuenta. ¿Cuáles son esas variables? Básicamente son las que están viendo ahí en pantalla: la funcionalidad, la modulación, la flexibilidad, la tipificación y las corrientes arquitectónicas. ¿Por qué las corrientes arquitectónicas también? Porque siempre que ofrecemos algo, tiene que ver con el uso y las costumbres.
toda industrialización tiene que ver con el uso y las costumbres del momento. Entonces, no podemos sacar un auto con componentes obsoletos o con un diseño muy anticuado porque nadie lo va a comprar. Siempre, al igual que cualquier producto, vestimenta, producto electrónico, tiene que hacer a lo que se usa en el momento. La vivienda no escapa de eso. Ahora, vamos a ver cada una de las otras variables. En primer lugar, y además, antes de ver cada una de las variables, a partir de 1998 se agrega además el concepto de ecología dentro de la vivienda. Esto surge a partir del Tratado de Kioto, donde todos los países miembros hicieron un acuerdo para reducir el impacto ambiental que tenía la producción, el uso y posterior eliminación de la vivienda, es decir, en su etapa de demolición. Entonces se le agrega este concepto de ecología a partir de 1998. Bien, ¿qué es el funcionalismo? Un poco lo que habíamos hablado recién. Nace justamente a mediados o a comienzos, mejor dicho, del siglo XX, con este grupo de la Bauhaus, donde la vivienda viene a cumplir una función, ya con el concepto no básico de construir de acuerdo a usos y costumbres de las épocas, como veníamos construyendo, sino a tener en cuenta las necesidades físicas y las necesidades psicológicas de la persona que iba a vivir. Entonces, esos requerimientos físicos tenían que ver con las dimensiones más adaptadas para el hombre que iba a hacer uso de esa vivienda, y en cuanto a las necesidades psicológicas, que cumpla la función de contener todas las actividades que podía tener una persona. Esto antiguamente no se tenía en cuenta, se construía, y si ustedes se van a cualquier vivienda de cierta antigüedad, más de 100 años, van a ver unos enormes ventanales, unas alturas impresionantes, van a ver unos espacios sobredimensionados. Bueno, eso era el concepto, la vivienda tenía un concepto que tenía que tener cierta importancia de cara a la sociedad, mostrarse los palacios. Algunos quedan todavía en Nueva Córdoba, pero si ustedes recorren Buenos Aires o recorren cualquier ciudad del mundo de 1800, del 1700, van a ver que eran imponentes dentro de lo que era la arquitectura. Ahora, la relación arquitectónica con las personas que vivían ahí no tenía mucho fundamento. O sea, no estaban en cuenta, no se tenía en cuenta hasta este momento las dimensiones, o sea, cuál era la necesidad real del espacio. ¿Se entiende esto? Estos estudios, a través de la Bauhaus y del funcionalismo, empiezan a asociar esas necesidades de espacios reales, física, lo que empieza a ser denominado como módulo, con las necesidades psicológicas. Cuando decimos psicológica, también estamos hablando de las características que tiene que tener cada una de esas áreas en función de la actividad que se va a llevar. Antes había áreas, la mayoría, por ejemplo, no estaban tan bien iluminadas o ventiladas en función del lugar que se iba a hacer uso. Estaba ventilado y iluminado de acuerdo a un criterio arquitectónico, pero no de las necesidades. Al igual que las áreas de servicio, estaban dispuestas al final de la casa, que ya lo vamos a ver, pero no tenían en cuenta las necesidades reales de acuerdo al uso. Bueno, todo eso fue motivo de estudio, todo eso nace con el funcionalismo, a tal punto que algunos de ustedes habrán estudiado el Newfer y habrán sacado dimensiones de camas, de sillas, de pasillos, de artefactos, alturas. Bueno, eso sale del funcionalismo. Todos esos estudios salen de ahí.
O sea, empieza a tener una relación directa de qué es lo que se va a hacer y cuál es el módulo ideal para esa actividad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si no, volvemos. Les decía, hasta ese momento, por ejemplo, las construcciones llevadas a cabo en nuestro país, hasta bien entrado el siglo XX, se copiaban diseños arquitectónicos que se podían utilizar por las condiciones climáticas o por la forma de vida. Fundamentalmente nosotros, la mayoría somos en nuestro país inmigrantes de italianos o de españoles, con las características que tenían o utilizaban la vivienda en España o en Italia. La famosa vivienda chorizo, que es la que ustedes están viendo acá, que tiene ese nombre, esa denominación, que la mayoría de las casas que se hacían entre los años 1880 y 1930 tenían esa característica, tenían que ver con la típica casa española, con los patios centrales. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron acá, las dimensiones de los terrenos eran diferentes, se había loteado con terrenos angostos que tenían un ancho de 8,66 metros y un largo hasta de 45 metros. Entonces eso los llevó a cortar el diseño por la mitad y ese famoso patio andaluz, que se llama andaluz porque fueron los andaluces los primeros en incorporar esos patios centrales con fuentes, con ornamentación y plantas, lo quedó a lo que podemos ver acá en la figura, o sea, quedó cortado a la mitad porque no les daba el ancho del terreno, o sea, necesitaban otra dimensión para el desarrollo. Cada una de las estancias o cada uno de los ambientes, cada uno de estos ambientes estaban subordinados, uno a continuación del otro. No había una coordinación de esos ambientes en función de las necesidades. Era simplemente esto, uno ingresaba a la casa, generalmente contaba con un zaguán, el zaguán era lo que hacía como intermedio entre lo que iba a ser el recibidor en la casa y la calle, adaptado obviamente a climas muy fríos, no al clima nuestro, que era más bien templado. Luego tenían una zona de estancia para recibir la gente. A continuación estaban los cuartos para dormitorio. Acá vemos que hay un baño, pero en realidad esto es ya una adaptación posterior, porque los baños se ponían en una zona alejada a lo que era la casa, lo mismo que la cocina, lavaderos y demás servicios. O sea, la gente se negaba a que el baño estuviese en el interior de la vivienda. Decía que iba a provocar malos olores y demás, entonces lo sacaba al exterior, o sea, generalmente quedaba subordinado a otra parte de la vivienda. Bueno, las alturas también eran importantes porque lo que se buscaba era en condiciones climáticas que no eran tan favorables, entonces necesitábamos circulación durante todo el día de aire dentro de la vivienda, para eso necesitábamos mayor altura, pero con climas que eran con bastante diferencia térmica en cuanto a invierno y verano. Sin embargo, nosotros tenemos un clima que es bastante estable en la mayoría de las provincias, ¿no? Y más en la zona de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, donde se asentaron los primeros inmigrantes, Santa Fe, un clima bastante estable, o sea que tampoco las características de altura tenían que ver con el clima que nosotros teníamos. Sin embargo, fue lo primero que se trajo a nuestro país y lo que se adoptó en ese momento. Posteriormente, ya a partir de 1930, con los primeros programas que aparecen, este socialismo que yo les hablaba, donde el gobierno toma la representación
de llevar a cabo programas de vivienda encarados para la vivienda, bueno, ya empieza a haber una especie de subordinación de esas áreas en función de un uso, de una vivencia. O sea, no sé si algunos de ustedes han tenido la posibilidad de ver las primeras casas. Hay unas casas de los años que los hacían los planes de gobierno en los años 40, 45, el cuarto de los padres, la habitación o dormitorio de los padres, estaba a continuación y se comunicaban a través de un vano o una puerta con el de los hijos. O sea, ese concepto estaba, hoy sería impensable. Es más, los diseños arquitectónicos modernos generalmente se proyectan en dos alas, una ala donde la parte privada del matrimonio está alejada de la parte privada de los hijos, pensando que en la adolescencia no se molesten con diferentes horarios y demás. También lo habrán podido ver en algún proyecto. No sé si alguno tuvo oportunidad de ver algo o analizar algo a nivel de proyecto arquitectónico. Me comentan. Nadie observa nada. Bueno, se los dejo como inquietud. Y esto también sale del funcionalismo. Esto del desarrollo que hoy conocemos la vivienda y que también está evolucionando y está cambiando, que ya vamos a ver para dónde va o para dónde está cambiando, este concepto de vivienda tiene que ver también con estudios que se hicieron, como los de Klein en 1928, de la mano del funcionalismo, de la mano de la Bauhaus, de la mano de Gropius, en cuanto a ver qué relación directa tenía cada una de esas estancias o esas habitaciones en función de las actividades que allí se llevaban a cabo, y eran los recorridos que se hacían durante el día de una estancia a la otra. O sea, cuántas veces se iba de la cocina al comedor, cuántas al dormitorio principal, cuánto al dormitorio de los niños, cuánto al área de servicio, y en función de eso se hacía el recorrido. Eso permitía posteriormente, a través de un diagrama de afinidades, ver la vinculación, dónde tenía que estar un cuarto en relación con el otro en cuanto a proximidad. Pero eso sale de todo un estudio en base al funcionalismo. El funcionalismo, ¿qué me permitió? Esto que nosotros vemos ahora como prototipo o forma de ejecución de una vivienda individual. Eso que tiene que tener un ingreso, una sala de estar o recibidor, posteriormente la zona de servicio, cocina, comedor, lavadero, baño, dormitorio. Ese concepto de vivienda, como lo tenemos incorporado hoy, la mayoría de nosotros, nace a partir de estos estudios del funcionalismo. Y lo que es mejor, que eso va acompañado por aquella primera idea de módulo y de función. Esos conceptos físicos y psicológicos, donde se empieza a incorporar la dimensión humana en función de los espacios, o sea, cosa que hasta ese momento no se había hecho. Entonces, todos los desarrollos arquitectónicos que parten luego del funcionalismo tienen que ver con todos estos estudios. Y no solamente el estudio de recorrido y demás, sino también lo que es la modulación. Para yo sacar un módulo, tengo que ver cómo hago cada una de esas estancias, de esas áreas, cómo las dimensiono y empezar a utilizar un módulo. Un módulo que nosotros estamos acostumbrados a hablar de un módulo estructural, pero en realidad hay una modulación desde la parte arquitectónica. Módulo en planta y módulo en altura. O sea, empezó a trabajarse
cuál es la altura más conveniente para la ejecución, que eso después me va a condicionar a lo que es la fabricación de paneles, cuál es la mejor módulo en planta, porque eso va a hacer que yo trabaje con módulo, como vemos cada uno de estos cuadraditos, o medio módulo. O sea, la posibilidad o doble módulo, o tomar 4 módulos. Cada uno de esos módulos multiplicado, y de eso tenía que salir el proyecto. ¿Eso qué me lleva? Me lleva a lo que nosotros conocemos los prototipos, o la tipología, o los tipos de vivienda. ¿Para qué me lleva eso? Porque eso me permite a mí, desde una unidad muy pequeña o básica, que puede ser algo como lo que están viendo acá en planta baja, llevarlo a ampliar. Baño, estar cocina y un dormitorio, y en el mismo módulo después hacer la ampliación de 2 futuros dormitorios, por ejemplo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Igual esa es una vivienda dúplex, ¿no? La Ese es un planta. dúplex, pero acá lo estamos viendo en otro que es en planta. Fíjense en la misma vivienda cómo se va en base a la modulación ampliando. Aparece como con un primer sector, luego se le incorporan otros sectores de trabajo, posteriormente otros sectores que son dormitorios y de trabajo, y así se va ampliando. ¿En base a qué? A un módulo. Todas las ampliaciones, si ustedes ven lo que hay en el comercio o que se vende de viviendas de este tipo, les van a ofrecer el módulo mínimo, que generalmente es un estar, cocina, comedor, baño y un dormitorio, con la posibilidad de después anexarle 1 o 2 dormitorios. Bueno, eso es la tipología. ¿Por qué hay que trabajar en tipología? Porque tenían que partir de la tipología de 1, de 2 y de 3 dormitorios como base. O sea, cualquier producción tiene que atender como base 1, 2 y 3 dormitorios. Hoy estamos hablando de los años 1930, 1920, 1930. Hoy ese criterio también ha evolucionado y ha cambiado. Hoy generalmente lo que están ofreciendo las empresas ya no siquiera es un prototipo o un módulo. Algunas sí, o sea, las menos desarrolladas sí. Lo que se está ofreciendo es una cáscara con la posibilidad que dentro de ese envolvente ustedes puedan modificar según su criterio, donde lo único que queda fijo son las partes sanitarias. Entonces ustedes eso lo pueden hacer un solo ambiente, un único ambiente, pueden hacerle los compartimentos necesarios para darle privacidad si quieren generar un dormitorio, un espacio de estudio. Bueno, eso es lo que está cambiando en estos tiempos, que ya el prototipo clásico de cocina, comedor, baño y dormitorio para pasar a un prototipo de 2 dormitorios y de 3 dormitorios no se da un envolvente solamente. Eso es lo que podemos ver o visualizar en los últimos años. Pero ese módulo, como les decía, no solamente tiene que ser repetitivo en planta, o sea, en el desarrollo en planta, sino también en la altura. ¿Por qué? Porque esos paneles que nosotros tenemos que hacer, los tenemos que hacer en base a una modulación. Bien, dentro de lo que es tipología o premisas de diseño, también a su vez, hay otras condicionantes. ¿Cuáles son las condicionantes que yo tengo en esa tipología? Yo tengo que hacer una tipología, un prototipo, en base a una modulación. ¿Para qué? Para poder atender la mayor cantidad de necesidades posible, porque yo no voy a montar una fábrica para hacer una sola tipología, es muy probable que me funda, porque va a haber muchos intereses y diferentes. Entonces yo tengo que hacerlo en base a varias propuestas o alternativas de diseño. Pero eso está condicionado. ¿Cuáles serían los condicionantes? Primero, que me dé la posibilidad de ampliación.
Recuerden que la vivienda es dinámica a través del tiempo. Lo que hoy necesito tal vez no sea lo que voy a necesitar dentro de 10, 20 o 30 años. Y la vivienda generalmente suele ser el único capital que tiene el ser humano a lo largo de su vida, o sea, no tiene otro mayor capital que su vivienda. Entonces tenemos que atender todas esas necesidades y esos cambios que se pueden producir. Tenemos que utilizar una modulación que esté acorde a los componentes que vamos a utilizar. No podemos hacer modulaciones en altura de más de 3,5 metros, supongamos si estamos trabajando con paneles de hormigón, porque no serían fáciles de montar, porque necesitaríamos equipos especiales, porque por ahí la implementación en cualquier lugar no sería factible. O sea, tenemos que hacer acorde ¿a qué? A una ordenanza también, a qué dice la ordenanza municipal. Y bueno, las alturas no pueden ser menores de 2,40, o sea que mi módulo no puede ser menor de 2,50 o 2,60 para que le dé la terminación de techo y demás. O sea que eso ya me está condicionando, es otra condicionante. Otra de las condicionantes son en cuanto al diseño de cada uno de los partidos. Recién hablábamos de qué es lo que se busca en cuanto a esos prototipos. Bueno, nosotros decimos cocina, comedor, lo que les comentaba recién, y un dormitorio. Bueno, puede ser que las condicionantes hoy sean diferentes, hay que atender esas condicionantes de diseño. La posibilidad que también se puede incorporar otros materiales, no quedarme con un único material. Ya vimos todos los problemas que tenemos económicos, entonces que esto sea lo suficientemente versátil para que yo pueda incorporar nuevas tecnologías y nuevos materiales. Día a día se va probando con nuevos materiales y que la posibilidad de adaptarlo a esos nuevos materiales. Como vemos, cada vez que se intenta iniciar una tipología en cuanto al diseño para una vivienda prefabricada, es muy complejo todo, porque hay que atender numerosas variables al mismo tiempo para que el producto salga y sea competitivo en el mercado. O sea, yo quiero vender mis viviendas, no vender una sola vivienda y quedarme esperando que a alguien más le guste. O sea, yo lo que quiero es que el uso sea masivo. Entonces, bueno, el capital que he invertido también es importante, por lo tanto lo tengo que recuperar en el menor tiempo posible. Todo esto se complica. Bueno, ahí estamos viendo algunos programas, esto es de la vivienda progresiva, este concepto de vivienda progresiva, que no es más que la posibilidad de irla ampliando a través que pase el tiempo, que puede ir haciendo futuras ampliaciones. De esto hay mucho y van a haber mucho, todo lo que es a nivel de organismos nacionales, siempre se ha basado en esto, en un prototipo mínimo y que tenga la posibilidad el usuario después con el tiempo de modificarla o ampliar, dándole las características necesarias y que sea factible esa ampliación. De nada lo serviría hacer una vivienda que no se pueda ampliar o modificar. Acá tenemos otro ejemplo, que son de un barrio de 47 viviendas en Chubut, del año 1997. Fíjense en las fechas que les estoy dando, la anterior y ahora son bastante viejos. Bueno, en los últimos 10 años no ha habido un desarrollo a nivel nacional de estos planes de vivienda pensados para una clase media que lo pueda solventar, que pueda pagar una cuota. No ha habido programas de desarrollo en vivienda, los que han habido son casi individuales.
como el Procrear, que ustedes lo habrán escuchado, pero que tiene una característica particular, no están pensados desde un organismo como plan, como desarrollo potencial, sino que usted de forma individual tiene que ir, tramitar, ver, buscar el proyectista, buscar quién le haga el proyecto, quién le haga la ejecución, o sea, sigue solo. Estos eran programas pensados desde el inicio, o sea, desde la idea, desde el proyecto hasta la ejecución de la obra, pensado para resolver un problema puntual. Y generalmente era de una cantidad importante de viviendas. Bueno, ahí vemos estos prototipos con la posibilidad de ampliación. Fíjense, acá es el típico, lo habrán visto en muchísimos planos. La cocina-comedor con un pequeño barra pasaplatos, una área de circulación, un dormitorio, que al principio esto se puede cortar acá, o sea, hacerlo de un solo dormitorio. Ese sería un prototipo. Con 2 dormitorios sería el segundo prototipo, y con 3, como está acá, sería el tercer prototipo. A todo esto se les puede incorporar una cochera acá adelante. Bueno, siempre la mayoría de los programas, de estos programas, están pensados de esta manera, justamente para que en una etapa posterior la persona que ha sido beneficiaria de este plan pueda seguir construyendo o ampliar, con las características arquitectónicas que se le han dado al principio. Bien, esto ya más o menos lo hablamos, después se los voy a dejar. Dentro de lo que es flexibilidad, que una de las características que nosotros tenemos que tener, es el concepto de cómo evoluciona, por esto que le decía que es el mayor capital y el mayor tiempo de permanencia donde va a estar, si es la vivienda propia, ver cómo va a ser la evolución. Bueno, hay estudios también de eso, cuáles son las áreas que se van a ocupar al principio, posteriormente en un desarrollo medio de evolución de la familia y de ocupación de la vivienda, y en un final de su desarrollo. Esto está pensado en base a otro concepto cultural que también ha cambiado en estos momentos, que es cómo evoluciona la familia. Si bien todavía hay una matriz que se ajusta a esto, todos sabemos que el concepto hoy familiar ya no es el mismo. Esto estaba pensado para la familia tipo, mamá, papá y los hijos, 2 o 3 hijos. Entonces, al principio ustedes ven que la área mayor de ocupación son los dormitorios y las áreas de servicio. ¿Por qué? Porque se supone que es una pareja joven que está todo el día afuera y solo viene a la noche, cena y se acuesta a dormir. A medida que van llegando los bebés, o los niños, esa área pasa a ser primordial el área de estar, o sea, el área cocina, de servicio y de estar, donde los niños juegan, donde los niños realizan las tareas, donde se le da otra utilidad a otras áreas dentro de la vivienda. Pero eso, y a medida que van pasando los años, vuelven a ser prioridad cuando ya somos ancianos las zonas de servicios y dormitorio, porque es donde más tiempo permanece la persona. Bien, ese es un concepto de que familia, papá, mamá y niños. Hoy el concepto de familia es completamente distinto. Se habla de las famosas familias ensambladas, donde muchas veces es ensamblada porque traen hijos de parejas anteriores o porque se incorporan familiares, como puede ser la madre, algún tío, alguna otra persona dentro del grupo familiar para compartir esa vivienda, o bien porque son una pareja de hombres o una pareja de mujeres con niños, tienen otras actividades. Fíjense lo que ha hecho la pandemia también en cuanto a lo cultural, de lo que es el hábitat de la vivienda, los llevó a todos a trabajar de manera remota desde nuestro hogar. Entonces eso condicionó que cada uno de los miembros que estaban en funciones laborables
o en actividad de trabajo, tenía que tener un espacio para las reuniones de Zoom, para su actividad online. Además, los chicos, su actividad escolar online. Entonces, todo eso ha modificado también el concepto actual. Esto que yo les decía, que se usa la envolvente, que estaba muy de moda entre los 90, los 2000, muy de moda solamente el envolvente y los grandes espacios sin ningún tipo de vinculación, vuelve a ser necesario a raíz de la pandemia porque necesitamos un espacio de privacidad. Bueno, todos esos estudios se tienen que estar haciendo en forma permanente en la prefabricación, porque la solución no es como en la vivienda tradicional, es una solución que sale de fábrica y debemos atender todas las necesidades y todos los cambios evolutivos sociales que hay en el momento. Entonces nosotros tenemos que estar acompañados de arquitectos, sociólogos, psicólogos, para el estudio de lo que es la vivienda. O sea, es mucho más complejo que desde lo técnico. Lo técnico siempre se puede resolver, pero hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta para que yo invierta y ese producto sea considerado. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí. y entramos a otra etapa, que es la etapa del aporte ecológico que tienen que tener las viviendas, que también es importante, sumamente importante. Esto, como les decía, a partir de 1998, en el Tratado de Kioto, los países miembros llegan a firmar un acuerdo de tratar de reducir al mayor porcentaje posible todo lo que eran los desechos provenientes de la construcción, dado que la contaminación por la construcción representa el 40% de todos los desechos que se originan en el mundo. No solamente provenientes del proceso de producción, sino que en el uso de la construcción y su posterior desecho, en el momento de la demolición. Entonces, fíjense en la importancia que tiene la industria de la construcción en lo que es contaminación. O sea, uno cuando piensa en contaminación, piensa solamente en la parte de la producción. No, la contaminación es en todo el ciclo evolutivo de la vivienda, en su etapa de ejecución, en su etapa de uso y en su demolición. Entonces hay que atender todo para poder darle una solución ecologista en lo posible, sustentable en lo posible, para justamente amortiguar este gran porcentaje de desecho. 40% dentro de ese 40% es básicamente referido a lo que es uso y mantenimiento de todo lo que es la parte de construcción. Dentro de ese 40%, a ver si se entiende, creo que lo expliqué mal, vuelvo a explicar. Dentro de ese 40%, un 40% corresponde al uso y mantenimiento. Un 48% corresponde a edificio, la ejecución de edificio. 8% la construcción en sí y materiales. 25% corresponde a la parte de las industrias y 27% a todo lo que es la movilidad, logística y transporte para la ejecución de las obras. O sea, dentro de ese 40% está discriminado de esta manera ese porcentaje. ¿Y qué sería una vivienda ecológica? ¿Qué creen ustedes? ¿Más o menos tienen un concepto de lo que es la vivienda ecológica? ¿Algunos saben qué es una vivienda ecológica? ¿Lo han visto a esto en algún otro lado? Sí, profe, puede ser una vivienda construida con materiales reciclados, eso por un lado. Después también que, bueno, los desechos
también sean procesados de alguna forma que no genere tanta basura, digamos, por ejemplo, la parte del orgánico o las aguas, tratamientos de aguas, que tengan sistemas de recolección de agua de lluvia, esa es otra opción, o bueno, que se Bien. instalen paneles o termotanques solares que utilicen la energía del sol, digamos, la radiación solar para generar electricidad y así varias cosas más, digamos. Bien, más o menos están todos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Fíjense acá en los logos que tienen un esquema de logos. En realidad todo esto es lo que representa la vivienda ecológica. Principalmente lo que tenemos que dar una buena solución de hábitat. Cuando decimos hábitat es que las personas que van a utilizar esa vivienda se sientan cómodas en la misma, o sea, que se sientan que sus actividades se las pueden realizar de manera normal, sin estar sofocados por la misma vivienda. Ese sería el primer concepto. El segundo concepto es que esté en concordancia con la naturaleza, y que decimos que tenga un uso de los recursos naturales óptimos, pero a su vez también tiene que ver no solamente con el aprovechamiento, sino con el emplazamiento de la vivienda. Cuando nosotros vamos a ubicar una vivienda, y eso ya lo han visto en la parte de diseño, la tenemos que orientar según la mejor iluminación, la mejor ventilación, según los árboles que haya en la parcela donde vamos a implementar la obra. Bueno, todo eso lo tenemos que analizar, o sea, no es solamente analizar el diseño para que sea lindo y confortable, sino también la orientación es muy importante. Luego juega un papel importante la arquitectura. La arquitectura en cuanto a los espacios y la arquitectura en cuanto a la forma, porque también la forma de una vivienda no tiene que ver con las modas, sino con lo que es más funcional para esa vivienda. Entonces, cuando nosotros elegimos el tipo de cerramiento de techo, no es lo mismo si estamos en zonas donde hay mucha lluvia o mucha nieve, que si estamos en una zona donde hace mucho calor. Tenemos que ver cómo tiene que ser esa arquitectura para que sea lo más favorable a la vivienda y que genere el menor consumo de energía posible. También que los elementos, como decía la compañera, sean reciclables, la mayor parte de esos elementos, en lo posible todos, si no se puede con todo, un gran porcentaje. Que sea una vivienda impermeable, que le dé la seguridad que no van a estar en contacto con la humedad, porque la humedad no es sano, genera problemas en la salud, entonces tenemos que tratar de que sea una vivienda que cumpla con las condiciones de impermeabilidad en general, no solamente a nivel de techo, sino a nivel de muros y a nivel de piso. También tenemos que ver que la vivienda sea transportable en lo posible. Es una tendencia que también ya la vamos a ver, ha aparecido hace muy poco tiempo, que hay un concepto de que la gente ya no quiere permanecer 50, 60, 70 años de su vida en un mismo lugar, quiere trasladarse, o sea, les gusta a la mayoría, principalmente ustedes que son jóvenes, permanecer y ir conocer diferentes lugares, no quedarse como era antiguamente, que se casaban y se quedaban en un lugar y ahí permanecían el resto de sus días. Ahora la gente, la mayoría de la gente quiere irse trasladando, ir conociendo otros lugares, y bueno, si yo puedo llevarme mi vivienda sería lo ideal. Además que los elementos no sean contaminantes, obviamente. El ojo de Horus, que es la providencia. ¿Por qué estará en esto de la ecología? Y bueno, porque el recupero del capital siempre tiene que ser importante. O sea, si yo hice una inversión de 100, al momento de venderla, con la amortización que tiene por el uso mismo de la vivienda, sea 80, pero no sea 10, o sea, que no la tenga que desechar, descartar económicamente.
Bueno, el uso de diferentes materiales, y si son de la zona, mejor. O sea, como ustedes ven, son muchas variables que a su vez abarcan todo lo que es la parte de ecología. No es solamente lo que tiene que ver en cuanto a la parte energética, que por supuesto es muy importante, sino a otros elementos, como cuando uno dice lo voy a estudiar desde la ecología, lo voy a estudiar en todas sus dimensiones, y cuando empezamos a despejar cada una de estas dimensiones, a su vez trae aparejado otro tipo de análisis más importante. Entonces, realmente es todo como para empezar a ver, y cuando uno va ahondando en esta temática, se da cuenta que hay muchísimas cosas todavía como para darle solución. ¿Mm? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, Sí, profe. profe. Bien, ¿quedó más o menos claro? Sí, quedó Bueno, claro. lo que les decía recién, lo que se está buscando generalmente, vamos por lo más económico. Se habla mucho de utilización de recursos como son paneles solares, ahorro de agua, ahorro de energía eléctrica, energía eólica. Hay muchos recursos que se pueden utilizar y son todos viables. El tema es cómo y cuándo y a dónde, porque no todos tenemos la posibilidad de acceder a eso. Empecemos de condiciones básicas. Yo siempre digo que lo más ecologista que puede hacer usted como profesional es empezar por lo básico. Lo básico que sería analizar el terreno, ver las orientaciones, ver si me toca el sur, cómo puedo frenar o generar una cortina vegetal para que el ingreso del aire frío a la vivienda no sea tan fuerte, a lo mejor con una simple plantación de unos pocos árboles al frente, lo soluciono. O si mi orientación es al oeste, también darle una solución a través de plantas o árboles que me o arbustos que me permitan que se ventile la casa y que la radiación del sol no sea tan directa. A lo mejor al principio yo no tengo cómo recolectar agua, o estoy en una zona donde no llueve mucho, o es muy poco lo que llueve en todo el año. Entonces, no podemos repetir que vamos a hacer eso en todas partes. Tenemos que ir analizando. Empecemos por lo básico, la orientación. Analizar esa orientación, ver qué solución le puedo dar a esa orientación. Analizar la ventilación. Fíjense si ustedes, alguno de ustedes ha pasado por esas casas inglesas que generalmente estaban en esas casitas pegadas al ferrocarril, que oficiaban como oficinas en la época que andaban los ferrocarriles. Ustedes van a ver unas rejillas en la parte inferior y una rejilla en la parte superior, en la parte de el altillo, que lo que era simplemente para generar la circulación de aire. Bueno, eso se ha olvidado a través del tiempo, y las construcciones, primero que no tienen la altura, si nosotros tenemos más volumen, hay mayor circulación de aire. O sea, se ha llegado a establecer alturas mínimas en los municipios, dado que cuando se construía por los 90, por los 80, los 90, que hubo construcción masiva, no se le daba alturas, entonces se tuvo que reglamentar el tema de las alturas. Si ustedes ven en el código de edificación, es de los años 86, 87, porque te hacían departamentos con 2,20 de altura, o sea, de la puerta, del marco de la puerta, tenías 20 centímetros. Eso obviamente que un día de mucho calor no se puede sobrevivir en un departamento de eso. ¿Por qué? Porque no tenés el volumen suficiente de aire. Entonces, la altura, la ventilación, las corrientes cruzadas dentro de la vivienda son buenas alternativas
antes, no, a lo mejor no me alcanza para poner un panel solar o no tengo para recolectar agua de lluvia, pero tengo para hacer esto. Entonces, empezar con esas pequeñas cosas, con esas pequeñas alternativas que pasan más por ahí que por otros inventos que han querido hacer y que tampoco han funcionado muy bien, como son, por ejemplo, las cubiertas verdes. Una cubierta verde es carísima, necesita un mantenimiento periódico. Y usted nos Ustedes dijo ahora justo tienen... en la clase de organización de que había pasado muchos casos con las cubiertas verdes de que se llenaban de bichos. Puede ser que de había sido eso. mosquitos, unas Sí, torres que no las pudieron sí, sí. inaugurar, creo que en Shanghái era, Sí, sí, en tal China. cual. Bueno, pero salió, es un recorte del diario que les había comentado. Pero Claro. además de eso, tiene otra implicancia. La cubierta verde, imagínense ustedes, no sé si alguno de ustedes debe tener algún terreno que tiene pasto. En el verano no das abasto, o sea, terminé de cortar hoy, el otro día salió el sol, llueve, tenés que volver a cortar. Imagínense en una cubierta, imagínense en un par de ancianos que viven en la casa. O sea, el mantenimiento es muy alto. También hay que ver el tema del mantenimiento. El mantenimiento no es un tema menor, es un tema que nosotros tenemos que ver cuando estamos analizando con qué materiales, ver que ese material sea lo que necesite el menor mantenimiento. Si yo hago una casa con todo un envolvente de madera, pero me significa que todos los años lo tengo que lijar y pintar para que esté en condiciones, no es óptimo para la vida. O sea, no sé si les ha pasado alguna vez con una puerta de calle, pero esa puerta que tenés que pintarla todos los años, y bueno, llega un punto que uno se cansa. Entonces, no es lo más recomendable. Lo ideal es que no tenga tanto mantenimiento o el mínimo. ¿Qué es el mínimo? Una vez cada 5 años, una vez cada 10 años, ese es el mínimo. O sea, mantenimiento van a tener todas, pero que no tenga en forma tan recurrente. Entonces, buscar materiales más nobles, materiales que sean de la zona, ver qué tipo de instalación voy a hacer. Hay algo que también lo veo que ustedes lo desarrollan a veces, losas radiantes o pisos radiantes. Está muy bueno para el sur, pero no para Córdoba, porque eso ustedes una vez que lo encienden no lo pueden apagar y prender cada 5 minutos como si fuese un calefactor. Eso tiene un periodo para llegar a la amplitud térmica necesaria y después tiene un remanente también para después que se apaga. Entonces cuando lo prende se muere de frío porque recién a las 3, 4 horas eso está funcionando, y cuando lo apaga está con un calor terrible que no lo soporta, entonces no sirve. Entonces también estudiar un poco cómo son las condiciones climáticas de la zona ayuda a entender un poco cómo va a ser el sistema constructivo óptimo que voy a ofrecer en la región, y esto lo tengo que analizar. Ya sea sistema tradicional o sistema prefabricado. Cuando es prefabricado, mucho mayor, porque una vez que salió de la fábrica, yo no puedo cambiar las condiciones. Ya los paneles están hechos, ya ha sido pensado el diseño, ya está el lugar para cada abertura, entonces yo no me puedo modificar. Tal vez en la construcción tradicional, algunas modificaciones le puedo hacer posteriormente. Por ejemplo, si yo hago con paño fijo una vivienda y sale así de la vivienda prefabricada, difícilmente ustedes le pueden dar una solución después de decir, bueno, a esto le pongo parasol, el cortina, ¿dónde lo pongo? Si son placas de hormigón, por ejemplo, ¿cómo lo hago? Entonces eso hay que pensarlo y el diseño tiene que ser mucho más desarrollado que en un sistema tradicional. ¿Se entendió? Sí, con respecto a lo que decía de las ventilaciones, el asoleamiento, todo eso, yo hice el año pasado diseño arquitectónico y los profes en todo el año siempre nos hicieron hacer hincapié en muchos estudios sobre esos dos temas. Para Me ellos parece era muy fantástico. importante. Me La parece disposición fantástico porque es el ABC de lo que es el uso de la vivienda. Una vivienda que no tiene la altura
no tiene los espacios con iluminación necesaria, es una vivienda inviable. O sea que usted no puede vivir ahí, o va a vivir porque no le queda otra, pero no es lo mejor. Es correcto, me parece bárbaro que lo hayan visto. Sí, tal cual. Bien. ¿Cómo? No, decía que sí, tal cual. El año pasado, la verdad, por lo menos yo aprendí muchísimo. Eran Sí, aspectos que quizás uno no le daba tanta importancia antes de saberlo, y después cuando uno lo analiza te das cuenta que realmente es muy importante y te puede variar la comodidad y el confort totalmente de lo que uno habita, digamos. totalmente, totalmente. Por ahí eso es un tema, pero muchas veces yo veo que lo hacen por desconocimiento. O sea, dicen, bueno, ¿qué altura le ponemos? Y dale 2,40 y punto. Sí, Y no saben que a lo mejor por el sector, por la zona, lo ideal sería 2,80, 2,90, 2,70, pero no menos de eso. O sea, dependiendo de dónde está emplazada la obra. sí, Bueno, tal en cual. prefabricación no podemos improvisar, porque en la obra le podemos dar una hilada más si nos arrepentimos a último momento, pero en la obra, en prefabricación, lo tenemos que hacer ya pensando con esa idea. Y si Claro. es en viviendas en volumen, mucho más, dar todas las alternativas. Fíjense en que acá, no sé si alcanzan a visualizar, tiene un sistema de tipo guillotina de ventanas, que a su vez sirven como especie de parasoles. Bueno, eso, si voy a implementar un sistema de eso, yo ya lo tengo que dejar previsto en el desarrollo de los sistemas prefabricados. No puedo incorporarlos posteriormente. Son todos estudios que yo tengo que hacer y analizar todas estas cosas, todo esto, dónde se va a emplazar, qué pasa si da al sur, qué pasa si da al norte, al este, al oeste, qué pasa si es una zona fría, qué pasa si es una zona con alta amplitud térmica como Córdoba, donde tenemos unos días, esta mañana estaba terrible de frío y ahora está hermoso, entonces tenemos una alta amplitud térmica. ¿Qué pasa en zonas donde llueve mucho? ¿Qué pasa en zonas donde no llueve? Y bueno, la misma vivienda no la podemos llevar a todas partes. Entonces, bueno, eso es lo importante, que hay que tener en cuenta esos estudios previos. Me parece muy bien que hayan visto diseño, eso me deja más confort. Bien, ¿cuál sería la clasificación que podemos hacer de los sistemas prefabricados? Básicamente, dentro de lo que es un sistema industrializado, lo podemos dividir en dos, principalmente, como sistemas cerrados o sistemas abiertos. Dentro de los sistemas cerrados tenemos sistemas a través de paneles prefabricados, tenemos sistemas que son netamente de encofrado, tipo volumen o tipo túnel también se llaman, que son los que vimos en una figura con volumen o volumétricos, o sea que se lleva el módulo completo y lo único que se hace es el montaje. Luego tenemos los módulos tridimensionales, que son también similares a esto que acabamos de nombrar, pero ya completamente terminados en la mayoría de los casos, que pueden ser pesados o pueden ser con materiales livianos. Eso dependerá de cada una de las aplicaciones que se hagan. Luego tenemos los sistemas abiertos. Dentro de esto puede ser sistemas en base solamente a estructura, que ya lo vamos a ver la clase que viene, con algunos ejemplos. Pueden ser sistemas abiertos porque solamente se deja para realizar in situ la parte de instalaciones, o puede que las instalaciones sean prefabricadas. O puede ser que sea abierto porque la parte de divisorio en cuanto a cerramientos y tabiques son prefabricados y el resto es in situ. O sea, esa sería como una primera clasificación. También los podemos clasificar de acuerdo al peso, como sistema liviano, cuando los componentes pesan menos de 100 kilos, semipesados cuando están entre 101 y 500 kilos, sistemas pesados más de 500 kilos, bueno, por supuesto los sistemas mixtos, que sería con componentes prefabricados y algunos realizados in situ. Lo mismo que vieron
cuando vieron la clasificación para los prefabricación pesada, es básicamente lo mismo para clasificar. Luego tenemos acá una tabla que después ustedes la pueden ver tranquilos. Básicamente acá está de acuerdo a los valores de ruido, porque lo que son coeficientes térmicos y coeficientes de humedad, ustedes lo tienen en otras tablas y lo pueden buscar. Esta es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los ruidos molestos, de acuerdo a la instancia que se esté, o sea, si está en el interior, si es un ambiente industrial, si es un ambiente comercial, y algo que no se está teniendo en cuenta, sobre todo lo que es el uso masivo en el último tiempo de tabiquería de yeso. Fíjense que ustedes están, los que les ha tocado vivir en algún departamento donde está todo con placas de yeso, que se escucha todo lo que es el vecino, o sea, y eso no debería ser así, porque el hecho de que usted tenga que escuchar ruidos en un edificio permanentemente también hace a la salud de la persona. Entonces, son cuestiones que para que ustedes lo vayan leyendo después, cuando creo que ya Claudia les subió esta clase. Y vamos a hacer acá un pequeño corte. Vamos a hablar, después lo juntamos a las 4, son las 3:44, a las 4 si les parece, donde vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la vivienda social. Cómo se está atendiendo esta problemática, que por cierto en nuestro país es muy grande, entonces es un aspecto que quiero verlo puntualmente, porque esto también está muy conectado con la parte de prefabricación. Y todo el desarrollo, como les decía antes, que se ha hecho de prefabricación en nuestro país, tiene que ver con la atención hacia la vivienda social. Así que bueno, dentro de un ratito los vemos. Hacemos un descanso de 15 minutos y a las 4 estamos acá. ¿Les parece? Bueno, profe. Perfecto, profe. Listo. Estamos.